La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de alergias alimentarias en lactantes. Nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete, gastroenteróloga pediatra. Y vamos a ver estos datos que tenemos sobre el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Los niños pequeños que padecen alergias alimentarias a menudo las acaban superando cuando crecen, aunque no siempre es así. En gran medida depende de a qué alimentos son alérgicos. Hay algunas alergias alimentarias que son más fáciles de superar con la edad y otras no. Bueno, de este tema vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Qué importante es aprender esto ya cuando está nuestro bebecito así para ver qué le damos, qué no le damos y cómo podemos descubrir estas alergias. Iniciamos el programa, como lo hacemos siempre, agradeciéndole a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Felices de estar aquí, feliz yo de estar aquí en tu compañía haciendo este programa que ojalá nos sirva a todos. Vamos a aprender aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Compañía de la doctora Lidia Garcete. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Un placer, Viviana, de compartir en este programa. Para mí es un honor. Así que cuando ustedes dispongan siempre, estaré acá con gusto. Un placer tenerte aquí. Y el tema que vamos a hablar, tan importante, la alergia alimentaria en lactantes. O sea, obviamente cuando el bebé está tomando solamente leche materna no va a tener ningún tipo de alergia, pero se habla de lactantes cuando ya se le comienza a dar algún otro tipo de alimentos, ¿verdad? Después de los 6 meses. Sí, la leche materna protege hasta cierto punto contra la alergia. En realidad es uno de los métodos de prevención de la alergia. También el parto vía vaginal. El modo de nacimiento también tiene gran relevancia porque al nacer por vía vaginal, la colonización bacteriana del tubo digestivo es diferente del que tiene el niño que nace por cesárea, por ejemplo. Entonces, la primera prevención y la primera protección ya es la vía, el canal del parto. La segunda es la lactancia materna, pero eso no quiere decir que un niño en lactancia materna no pueda desarrollar alergia. Claro. También se ven casos de niños que están en lactancia materna y desarrollan porque se ha demostrado que pueden pasar proteínas extrañas de la dieta materna hacia la leche materna, digamos. Al niño a través de la leche materna. A través de la leche materna puede existir pasaje de proteínas de la dieta materna, sobre todo proteínas de leche de vaca. Entonces, tenemos menos casos, por supuesto, de niños amamantados que tienen alergia, pero también se ve. Es más frecuente en aquellos niños que están recibiendo fórmula láctea, es decir, alimentación láctea que no es materna, en donde reciben fórmulas industriales, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso se ve, desde los primeros meses. Se ve con mucha mayor frecuencia que en décadas anteriores. La prevalencia en el mundo de alergia alimentaria, de hecho, aumentó.
por el estilo de vida que se va modificando. Y por la cantidad de cesáreas que hay también, doctora, si usted dice que tiene mucho que ver eso, Tal ¿verdad? vez. El estilo de vida, la manera en que nos alimentamos los adultos, las gestantes, nosotros recibimos cada vez más alimentos industrializados. Los alimentos naturales se van volviendo cada vez menos frecuentes en nuestra dieta, compramos enlatados, envasados. Y los métodos de cultivo ya no son los mismos que antes, entonces hay mucho más, digamos, utilización de agroquímicos en el mundo. Por eso es que también las enfermedades se van modificando. Los problemas de salud ya no son los mismos. Claro, son nuevos y muchas veces, como en este caso que vamos a hablar en el programa hoy de alergia alimentaria en lactantes, a mí me gustaría también, porque ya hablábamos en el corte con la doctora, que nos expliques un poquito para no confundir lo que es alergia con intolerancia, que también se escucha mucho. Sí, es frecuente que haya una confusión en el diagnóstico, por eso a veces hay sobrediagnósticos. Y los sobrediagnósticos traen aparejado una serie de problemas porque sobrecostos. Los tratamientos son también especiales y diagnosticar erróneamente implica también un tratamiento abusivo y erróneo, ¿verdad? Entonces la confusión se da entre las intoxicaciones, las intolerancias y las alergias. La alergia es un trastorno del sistema inmune y la intoxicación está producida por toxinas presentes en los alimentos, entonces es otra cosa. Y la intolerancia tiene que ver con deficiencias a veces de enzimas digestivas. La confusión más frecuente es la que ocurre entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de leche de vaca, porque la gente asocia lactosa con leche de vaca. Y la lactosa es el azúcar de la leche, es un hidrato de carbono. Y no se puede desarrollar alergia al hidrato de carbono, se desarrolla alergia a la proteína. Entonces, a la lactosa solamente puede haber intolerancia. Y la alergia se desarrolla contra la proteína de la leche de vaca. Son dos componentes que están presentes en la leche, de ahí la confusión. Claro. Bueno, importante entonces esta definición, esta aclaración. Y ahora vamos con este material preparado por nuestro equipo de producción que habla de qué ocurre en el cuerpo cuando hay una alergia alimentaria. Vamos a ver, por favor. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando hay una alergia alimentaria? Las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunitario considera por error que algo que ingiere la persona es nocivo para su cuerpo. En un intento de proteger al organismo, fabrica anticuerpos contra ese alimento. Estos lo reconocen de forma instantánea. Y cada vez que la persona vuelve a ingerir ese tipo de alimento, su organismo vuelve a liberar histamina en el torrente sanguíneo, apareciendo de nuevo los síntomas alérgicos. Sí, el ser humano en las primeras etapas de su crecimiento desarrolla un mecanismo que se llama de tolerancia oral para poder discriminar entre los invasores patógenos que decimos nosotros son los microbios y los alimentos, porque si no el organismo reaccionaría contra todo, contra toda cosa extraña que ingrese. Pero el organismo desarrolla esa capacidad de reconocer qué es un microorganismo invasor y qué es un alimento, y a eso se llama la tolerancia oral. Es un mecanismo inmune que se desarrolla para no hacer alergia a cualquier cosa. Ese desarrollo de la tolerancia falla en algunas personas y sobre todo en las primeras etapas de la vida, cuando el ser humano es muy inmaduro, tiene todavía el desarrollo inmunológico inmaduro, la barrera digestiva, decimos nosotros, el mecanismo de protección, y aumenta la permeabilidad de la mucosa del intestino, de la piel interna, digamos, a las partículas extrañas. Y a raíz de esa falla en el desarrollo de la tolerancia oral, desarrollamos la alergia. El organismo entonces los desconoce como alimentos y los ataca. Se produce una reacción inmunológica. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de esto, de alergia alimentaria y herencia. ¿Esto se hereda? Vamos a ver. Alergia alimentaria y herencia.
El bebé debe heredar la tendencia a tener alergias alimentarias, pero no necesariamente alguna específica. Por ejemplo, si uno de los padres tiene alguna alergia, entre ellas la alimentaria, el niño tiene una probabilidad del 50% de tener alguna clase de alergia, aunque tal vez no sea la misma. Esa probabilidad sube al 75% cuando ambos padres son alérgicos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que el amamantamiento ofrece protección contra las alergias. Se debe procurar amamantar al bebé todo el tiempo que sea posible, especialmente si tiene antecedentes de alergias. Es así mismo. Genéticamente uno puede transmitir de alguna manera la predisposición a los hijos. Cuando los dos padres, así mismo como dice la placa, son alérgicos, hay un mayor grado, 60 a 70% de posibilidades de que los hijos sean alérgicos. Y ya si hay un hijo alérgico, probablemente el siguiente también. Particularmente yo soy alérgica, mis 3 hijos son alérgicos, toditos mis nietos son alérgicos, por ejemplo. Pero a diferentes cosas. ¿O a lo mismo? No. Hay varios órganos blancos para la alergia. Órganos blancos decimos los tejidos más afectados. Sí. En general, el tubo digestivo es un órgano blanco de gran trascendencia. Digamos, el árbol respiratorio también, el sistema respiratorio y también la piel. Son los 3 órganos blancos de preferencia de la alergia. Y casi por igual es el árbol respiratorio y el tubo digestivo también. ¿Y por eso estudiaste gastroenterología? No, a mí me apasiona la medicina. Hubiera sido cualquier especialidad me hubiera apasionado. Ya, perfecto. Sí. Bueno, es importante todo lo que estamos charlando porque podemos ser alérgicos, los chicos pueden ser alérgicos, tener alergias alimentarias, cómo se descubre eso y sobre todo uno puede prevenir que su hijo tenga alergia alimentaria amamantándolo y dándole los alimentos en la época necesaria y no tratando de apurarles como queremos que siempre coman más y ya se le da carne y ya se le da cosas cuando son bebecitos todavía. Sí, se puede prevenir hasta cierto punto, ¿verdad? Hablamos uno de los mecanismos de la vía del parto que también protege al niño, pero eso no siempre se puede elegir. Hay circunstancias en que realmente uno no tiene opción. Si uno puede optar por un parto normal, siempre es más saludable para el niño, ¿verdad? Por supuesto que la leche materna, hablamos, contribuye también a un mejor desarrollo de la tolerancia oral. Entonces es un mecanismo de defensa, de prevención de las alergias y si el niño va a tener que recibir algún complemento, tenemos en el mercado fórmulas que son hipoalergénicas. Un niño que va a recibir el beneficio de la leche materna cuando tiene que recibir un complemento en una alimentación mixta, se llama cuando el niño recibe leche materna más fórmula, habría que ofrecerle preventivamente también el beneficio de una fórmula hipoalergénica. Es importantísimo no apresurarse en los pacientes atópicos, decimos nosotros, con carga atópica familiar, de introducir muy rápidamente... ¿Qué es carga atópica familiar? Y carga alérgica familiar. Padres alérgicos, madre alérgica, padre alérgico, hermanos alérgicos. Entonces, no apresurarse a introducir los alimentos potencialmente alergénicos. Nosotros llamamos alergenos a eso. En ese caso, se sugiere posponer la introducción de estos alergenos. ¿Cuáles, por ejemplo, serían? Y podemos, en primer término, la leche de vaca. Tratamos de posponer en los alérgicos. En algunos casos, el huevo. En otros, el gluten. Ahora hay toda una controversia en relación a eso, porque parecería que aquellos niños que están en lactancia materna exclusiva pudieran recibir gluten y habría una ventana de oportunidades, pero eso no ha sido demostrado. En general, por prudencia, nosotros posponemos la introducción de gluten hasta después del año, incluso en los niños que tienen antecedentes, por ejemplo, de celiaquía en la familia o alergia. Entonces, posponemos. Claro. Bueno, pero ¿el huevo también es al año o a los 2 años? No. El huevo en pacientes normales, en niños normales, no hay antecedentes de alergia,
la literatura no tiene un acuerdo exacto, pero en nuestra guía alimentaria nosotros incorporamos a partir del 9º mes. Ah, a partir del 9º mes. Sí, a partir del 9º mes. ¿Qué alimento es que a partir del año recién? Y en las anteriores guías nosotros introducíamos recién después del año luego. Ahora se ha modificado y entonces porque también... Me quedé con la anterior guía. Claro, pero a nivel internacional incluso hay guías que lo incorporan a partir del 6º mes de vida. Entonces no hay controversias en relación al momento oportuno. Tiene que ver con el tipo de población, el tipo de prevalencia de las enfermedades alérgicas. Varía un poquito de acuerdo al sitio en que crezca el niño. Claro. Y si es un bebé, por ejemplo, que está mamando nada más, y de repente uno ve que la abuela o el tío o lo que sea está comiendo algo y ponerle que tenga 6 meses el bebé, entonces le da como para que ya agarra la manito, no sé, un pedazo de tortilla, qué sé yo, una costillita de algo o palitos, y el bebé comienza a chupar y a comer. Sí, ¿Eso puede influir negativamente? Sí, no es recomendable. La alimentación del niño debe ser cuidadosamente planificada. Es demasiado importante aprovechar esa época de la vida en que nosotros podemos intervenir en la alimentación de nuestros hijos para hacerlo de la manera más segura posible, porque después ya van a adquirir todos los malos hábitos. Sí. Hay tiempo para que aprendan a comer todas las cosas malas en la vida y lo van a hacer, no se los vamos a impedir nunca. Sí. Yo siempre le digo a las mamás, hasta que vos puedas manejar la alimentación de tu niño, planificalo y aprovecha para crear buenos hábitos de alimentación. Claro. Qué fantástico, así mismo es. Bueno, y nosotros ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos un muy buen hábito. Hacemos un pequeño corte en este momento para que ustedes vean quiénes son las empresas, cuáles son las empresas que están apoyando a nuestro programa. Volvemos enseguida. Charlando con la doctora Lidia Garcete, gastroenteróloga pediatra, hablando de alergias alimentarias en lactantes. Y tenemos este material que habla de lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo sabemos si tiene o no alergia? Hay algunos síntomas, vamos a ver por favor. Síntomas de las alergias alimentarias. En muchos bebés, las alergias alimentarias producen urticaria, inflamación, eczema crónico o dificultades respiratorias. Algunas veces los síntomas son gastrointestinales como vómitos o diarrea. Si heredó la tendencia a ser alérgico a algún alimento, podría ser que no presente ninguna reacción las primeras veces que lo coma, pero con el tiempo aparecerán los síntomas. Las alergias alimentarias en algunos casos pueden pasar inadvertidas con alimentos como los huevos, la leche o las nueces. ¿Está correcto, doctora? Sí, de alguna manera. Parece que no tanto, sí. Bueno, la alergia alimentaria en el tubo digestivo puede afectar desde la boca hasta el ano, decimos nosotros. Entonces las manifestaciones son muy variadas. El niño puede presentar síntomas graves, la forma inmediata, la anafilaxia. Es una forma muy rara. Realmente yo he tenido muy pocas oportunidades de ver una anafilaxia. Las formas más comunes son las formas retardadas, que se llaman también crónicas por el mecanismo de acción, y esas requieren este periodo que habla de sensibilización, que se llama que el paciente necesita, o sea, el niño tiene que haber ingerido repetidas veces, tiene que haber una ingestión inicial, no es que en la primera ingestión ya se presenta la alergia, sino que tiene que haber una ingestión repetida en la que el niño se sensibiliza, y después a veces demora 3 meses en la forma retardada. Acá decía 2 horas, pero en realidad la forma retardada puede demorar días, semanas, incluso dentro de los 3 primeros meses
para que aparezcan los primeros síntomas. Y hay formas leves y formas graves. Las formas leves pueden ser sutiles, pueden ser regurgitaciones, se puede confundir con un reflujo gastroesofágico, puede haber cólicos, puede haber estreñimiento y en general lo que estamos viendo con mayor frecuencia es la colitis alérgica, en donde el niño presenta sangrado intestinal. Vienen las mamás desesperadas con el pañal, con estrías de sangre. Y ahí se presenta la confusión con los cuadros infecciosos. Los pediatras a veces se asustan y le tratan con antibióticos. Y hay que ser cuidadosos porque puede que no sea una infección. Claro. Pero en un bebé pequeñito, menor de 3 meses, que tiene un sangrado en la materia fecal, el pediatra se asusta. Entonces, a veces se inician antibióticos. Otra confusión también se da con las fisuritas anales, con las pequeñas lesiones en el intestino. Y esta colitis alérgica en general no necesita tratamiento con antibióticos. Eso debe hacerse la supresión del alergeno, decimos nosotros. Sí. Cuando son bebés que están tomando fórmula, hay que cambiarles la fórmula a una hipoalergénica. Si el niño está en lactancia materna, se le hace la dieta a la madre. La madre es la que tiene que someterse a un tratamiento dietético riguroso. Y las madres son grandiosas, sí, son impresionantes. Yo realmente las admiro muchísimo porque hacen todo tipo de sacrificio para que su bebé crezca saludable. Claro, claro, claro. Y ¿cómo se sabe cuál es el alimento que produce esta alergia? en un niño que está en lactancia no hay muchas dudas. El primer alimento al que el niño desarrolla alergia es a la leche de vaca. En general se desarrolla la alergia en el orden de introducción de los alimentos, en general. Por eso la primera alergia es a la leche de vaca, después puede ser al huevo, después puede ser a la soja, porque toma mucho jugo de soja, se incorporó mucho a la dieta vegana, después puede ser a los maní. A medida que el niño va creciendo se van agregando otros alimentos, el pescado, el chocolate, ¿verdad? Entonces, esa es la progresión. Ahora, existe ahora el desafío de lo que se llama la alergia alimentaria múltiple. A veces le retiramos en la dieta de la madre a la leche de vaca. La madre no toma ningún derivado lácteo y el niño sigue con el sangrado en la materia fecal. Entonces ahí tenemos que ir viendo qué otros alimentos excluir y ahí ya se excluye la carne vacuna también. Se excluye la carne de soja, todos los productos derivados de la soja, se va excluyendo de la dieta de la madre los huevos, maníes, pescados y es realmente bastante... O sea, la mamá queda comiendo verduras y frutas. No, puede comer carnes de otros animales, puede comer pavo, pato, conejo, cerdo, no, hay muchos animales que son muy saludables, incluso la carne de otros animales puede ser mucho más saludable que la carne vacuna. No se priva de comer carne, pero tiene que tener una asesoría a veces con una nutricionista que le asesore bien, sobre todo la carencia de calcio. Ella tiene que recibir un suplemento de calcio. Claro, porque está amamantando encima. Claro, y se le está sacando la fuente de calcio, que es la leche. Entonces tiene que ser asesorada rigurosamente. Bueno, perfecto. Tenemos otro material, vamos a ver, ¿podemos? ¿Tenemos el tiempo? Sí. Aparición de los síntomas tras ingerir el alimento. A ver. Aparición de los síntomas tras ingerir el alimento. Los síntomas de la alergia a los alimentos pueden manifestarse en unos minutos o demorar hasta 2 horas después de ingerir una proteína alimentaria específica, aunque en algunos casos particulares de alergia a los alimentos, los síntomas gastrointestinales pueden ser crónicos o persistentes y la reacción fuerte o débil, afectando la salud del bebé. Sí, eso es lo que habíamos comentado, ¿verdad? Acá lo interesante es que el desafío que tenemos es en el diagnóstico. No existe un solo método laboratorial que pueda certificar el diagnóstico. Y ese es el problema. A veces los padres dicen, pero ¿cómo yo sé si es alérgica? Claro. Si es eso? Y solamente con la prueba terapéutica. Nosotros retiramos el alimento sospechoso y observamos durante 4 semanas. Si desaparecen los síntomas, cuando el cuadro no es grave, se pudiera hacer una prueba de reintroducción. Si reaparecen los síntomas, se certifica
la alergia, Claro. es decir, por la clínica. O sea, le sacás ese alimento durante un mes y después se vuelve a introducir ese alimento y se observa a ver Sí. si tiene la misma reacción. Esa ¿verdad? provocación solamente se puede hacer en las formas leves. Si tenemos una forma grave en que el niño se ha desnutrido, porque también puede llevar a un cuadro de malabsorción intestinal, una enteropatía, cuadros graves donde el niño deteriora su estado general, su crecimiento, y en esos casos nosotros no hacemos el enfrentamiento. En la mayoría de las veces ya el cuadro justifica que se prosiga con la dieta restrictiva, ¿verdad? Bien asesorada. Pero también tenemos recursos laboratoriales de apoyo. Investigamos la parte inmunológica del paciente, el desarrollo inmunológico. Yo habitualmente solicito las inmunoglobulinas específicas contra las proteínas de la leche de vaca. También suelo solicitar la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que tiene que ver con el desarrollo de la tolerancia oral, para investigar un poco cómo está el desarrollo inmunológico del niño. Pero eso sobre todo nos orienta para el seguimiento, para el momento oportuno en que nosotros consideramos que el niño ya está tal vez curado y querramos volver a la dieta normal, porque eso es importante tocar, que este tratamiento permite que el niño se vuelva tolerante al alimento con el tiempo. Cuando se presenta en el primer año de vida, en los primeros meses, llevamos la dieta hasta el año por lo menos, y después del año la mayoría de los niños puede volver a consumir. Ah, qué bien. Y se curan. Eso es porque ahí desarrollaron su sistema inmunológico, maduró y permite que el niño pueda convivir con una dieta totalmente libre. Claro, que es lo ideal. Claro, estas alergias se desarrollan con mayor frecuencia por eso en los menores de 3 años. Cuanto más rápido se hace el diagnóstico y más rápido el tratamiento, más oportunidad de curación tiene, porque el sistema inmunológico va madurando. Doctora, usted citó un síntoma que es, por ejemplo, que la mamá vea en el pañal sangre. ¿Qué otros síntomas pueden tener? Diarreas, cólicos, mala absorción intestinal. ¿Pero cólicos tienen los bebés? Sí, pero hay cólicos y cólicos, ¿verdad? Estos chicos tienen la pérdida de sangre, los cólicos, pueden tener vómitos, las reacciones en la piel, los eczemas. A veces se asocia, el niño tiene la dermatitis eczematiforme y tiene también el cuadro de colitis alérgica o la diarrea, ¿verdad? Dolor de panza, estreñimiento también puede, y el enrojecimiento de la región perianal. Generalmente uno ve que está totalmente como quemadita la pielcita alrededor del ano del bebé. Entonces el niñito defeca y la colita totalmente quemada. ¿Y eso descartando en primer término la intolerancia a la lactosa, que también puede dar eso. Pero ese es otro tema. A veces se asocia. Ese es otro factor de confusión. A veces un niño puede tener más de un problema. Claro. Es decir, cuando la mucosa intestinal, que es la piel interna que recubre el intestino, se daña, pueden ocurrir diversas situaciones. Una de ellas puede ser la intolerancia a la lactosa, pero esta puede también estar asociada a alergia a proteínas de leche de vaca. Pueden estar los dos eventos simultáneamente. Por eso la gente se confunde también. Bueno, y por eso estamos haciendo el programa justamente para aprender un poquito más con nuestra invitada. Vamos a hacer un pequeño corte, doctora. Hacemos un cortecito, volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete, gastroenteróloga pediatra. Estamos hablando de alergias alimentarias en lactantes.
Pero en el corte ya seguimos hablando, por supuesto, acá, y me decía la doctora que muchas veces se piden estos análisis sin necesidad. ¿Cómo es eso, doctora? Claro, los anticuerpos pueden estar positivos en personas que no son alérgicas. Hay como una sensibilización. ¿Por qué? Porque hay un pasaje al torrente sanguíneo de algunas proteínas y eso sensibiliza al paciente, pero no tienen manifestaciones alérgicas y a veces se solicitan los anticuerpos específicos contra proteínas de leche de vaca y viene positivo y los padres se desesperan, son chicos ya grandes. Hacer una dieta restrictiva sin proteína de leche de vaca en un niño grande, en primer término es sumamente difícil y en segundo término la respuesta ya no es la misma que en los primeros años de vida. La posibilidad de curación se da cuanto más pequeño es el niño. ¿Por qué? Porque tiene toda la posibilidad de la madurez del sistema inmunológico que puede hacer que desarrolle la tolerancia y entonces el paciente se cure. Ya cuando es más grande, ya los tratamientos de restricción dietética ya no tienen la misma respuesta y la misma eficacia. Entonces, se solicitan estos anticuerpos, vienen positivos y los niños son niños que a veces están creciendo muy bien y los padres se angustian. Entonces, no es tan recomendable estar solicitando, sino es justificado. Simplemente porque la mamá es alérgica o el papá es alérgico, hacer los estudios no es recomendable. O sea, la recomendación suya es que si la mamá es alérgica, el papá es alérgico, que estén atentos hacia aparece algún síntoma en el hijo, pero no hacer antes el análisis. Claro, lo importante es hacer la prevención. Claro. Si la madre puede dar leche materna, es mejor, ¿verdad? Entonces, ver que la introducción de la leche, de la fórmula, se posponga cuanto sea posible. Claro. Si eso es imposible, recurrir tal vez a las fórmulas hipoalergénicas. Hay diversos tipos de fórmulas. Están las que son las extensamente hidrolizadas, están las que son a base de aminoácidos y están los que son hipoalergénicas, que son para prevención. Es decir, que son sometidos a procesos industriales para modificar las proteínas y hacer que el organismo no las reconozca y entonces puedan consumir. Son productos a base de leche de vaca, pero sometidos a procesos industriales que hacen que el organismo no lo reconozca, ¿verdad? Y los tolere perfectamente. Bueno, o sea, la súper recomendación es la leche materna, solo y absolutamente leche materna durante los primeros 6 meses, ¿verdad? Esa es la idea. Ojalá pudiéramos lograr ese sueño. Claro, porque esa es la vacuna antialergia que las mamás podemos darle a nuestros bebés. Así mismo. Eso es importante. 6 meses solo leche materna. Nada, ni un palito, ni un tecito, ni nada. Absolutamente nada, no es necesario. Ni agua. Ni agua. Solo leche materna. Bueno, ahí para fortalecer a los chicos, claro, eso es importante, porque después ya con todo el tema de los alimentos, cuando se va poniéndoles, agregándoles esto a la dieta, pueden aparecer estas alergias, pero si nosotros le damos de mamar exclusivamente leche materna los 6 primeros meses, ese bebé está mucho más fortalecido ante cualquiera de estas posibilidades de alergia, ¿verdad? Sí, ese es uno de los beneficios. La leche materna ofrece muchísimos otros beneficios, además de la prevención de las alergias. Así que... Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de forma más grave del cuadro alérgico. Vamos a ver, por favor. Forma más grave del cuadro alérgico. La forma más grave es el conocido como reacción anafiláctica. Esta es una reacción de inflamación generalizada que afecta a múltiples localizaciones y órganos, como el cuello y la tráquea, con el consiguiente riesgo para la respiración. La forma más grave de este cuadro se denomina shock anafiláctico, en el que la afectación es tan grave que el niño no consigue regular su propia tensión arterial. Ambos son cuadros graves que requieren siempre tratamiento urgente. Así mismo, esa es la forma más grave. Puede producir la muerte del niño si es que no se interviene. En los niños más grandecitos incluso se les sugiere que ellos tengan una ampollita de adrenalina con un inyector, luego una jeringa como para inyectarse inmediatamente, porque esa reacción debe ser cortada de inmediato. En los niños pequeños, inmediatamente a un centro asistencial.
de emergencia. Eso debe ser un tratamiento de emergencia. Y en estos chicos que tienen ese antecedente, si se les hace la dieta, para la reintroducción se debe programar hospitalizado. Estos chicos no pueden, ¿En serio? no se puede reintroducir el alimento. Haciendo el tratamiento durante el tiempo que se considera apropiado, se hacen los estudios inmunológicos y para programar la reintroducción del alergeno, es decir, del alimento ofensor, se debe hospitalizar al niño y bajo supervisión médica se debe hacer la introducción. Claro, porque la reacción que tiene es de no poder respirar porque se inflama todo y pueden morir. Se cierran las vías respiratorias, se ocluye la posibilidad de pasaje de aire. Entonces eso debe planificarse en hospitalización. Hay que tener a los otros pacientes sí se les programa ambulatoriamente. Claro, claro, perfecto. Bueno, y tenemos preguntas de la gente, vamos a ver, por favor, estamos en redes sociales. A ver, ¿quién está ahí? Silvio de Encarnación dice, ¿se debe tener más cuidado en la alimentación de hijos de padres alérgicos? Sí, ya habíamos comentado, con más razón, los hijos de padres alérgicos tienen un riesgo bastante superior al de los niños que no tienen padres alérgicos de padecer alergia. Y habíamos hablado justamente en los modos de prevención, si es posible programar un parto por vía natural es mejor, si es posible favorecer con la lactancia materna, eso es lo que se pretende, y posponer los alergenos, no introducir, si va a recibir fórmula y no hay manera de que reciba una fórmula hipoalergénica, se debe posponer la introducción de otros alimentos diferentes a la leche hasta después del 6º mes. Perfecto. Bueno, y tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor, ¿quién está ahí? A ver. Laura de Luque dice, si a un lactante se le diagnostica la alergia específica a un alimento y como la madre le da el pecho, ¿ella también debe evitar ingerirlo? Así mismo. En general, decíamos que el primer alimento al que el niño es alérgico es a la leche de vaca. Y entonces la madre no debe ingerir leche de vaca. Y ahí se da cuenta la madre de lo difícil que es vivir sin consumir proteínas de leche de vaca, porque esto puede encontrarse en una diversidad de alimentos manufacturados, industrializados, no solamente en la leche, puede estar en los panificados, en los fideos, ellas miran todas las etiquetas de todos los productos que van a consumir, y no solamente eso, incluso a veces hasta medicamentos. Entonces la madre debe ser muy cuidadosa, y peor si tiene que eliminar más de un alimento. Cuando el niño no responde a la exclusión de la leche de vaca de la dieta de la madre, se van después incorporando otros alimentos que se retiran de la dieta de la madre. ¿Y no hay un análisis que se pueda hacer y que diga es alérgico a tal cosa? Hay estudios que son los prick test y hay otros estudios que son los métodos del parche, pero eso no tienen valor en los menores de 2 años, en los niños pequeños, recién en los chicos más grandes. Y en general para otro tipo de alergias. Se usa mucho menos para alergia a proteína de leche de vaca. Se usa para alergia a ácaros, a todas las otras alergias, sobre todo del árbol respiratorio, que después se van siendo más prevalentes. En los primeros años tenemos más los problemas digestivos y después empiezan a aparecer las otras manifestaciones alérgicas. Perfecto. Me indican que tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las consideraciones de nuestra invitada. De nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete, ella gastroenteróloga, estuvo hablándonos de la alergia alimentaria en lactantes y nos gustaría, doctora, que ahora en esta última parte nos puedas dar una consideración final sobre estos temas. Sí, insistir sobre la importancia de la lactancia materna, pero también me gustaría recordar un poco que es importante la buena asesoría profesional, porque muchas veces hay confusión en los productos sustitutos de la leche materna
Y hay una confusión entre las fórmulas sin lactosa y las fórmulas hipoalergénicas. Y erróneamente muchos pacientes le están dando fórmulas sin lactosa como si fueran fórmulas hipoalergénicas y no es lo mismo. Muchas de las fórmulas sin lactosa tienen proteínas de leche de vaca y entonces de esa manera no le están tratando el problema al niño. Hay un error en el manejo dietético. Entonces el manejo dietético debe ser asesorado por un profesional que conozca el tema para que no haya esa confusión entre, o si no la madre, en vez de hacer una dieta de exclusión de proteínas de leche de vaca, la madre consume fórmula sin lactosa o leche sin lactosa. Y eso es leche de vaca. No le va, el niño va a seguir teniendo el problema de la alergia porque el problema no es la lactosa, es la proteína. Entonces, tanto la alimentación de la madre de un niño alérgico como la alimentación de este niño debe ser asesorado por un profesional que comprenda apropiadamente el problema y no tenga la confusión entre fórmulas sin lactosa y fórmulas hipoalergénicas, porque a veces por razones económicas de costo también se recurren, creen que son sinónimas, como una es menos costosa, entonces recurren. Y están dándole proteínas de leche de vaca a través de las fórmulas sin lactosa. No es lo mismo. Es súper importante lo que estás diciendo, doctor. Súper importante. Porque cualquiera pensaría, si no ve el programa, que es la misma cosa, ¿verdad? Claro. Pero la sobre fórmula, todo que en el mercado tenemos ahora fórmulas baratas sin lactosa. Y dice, bueno, cambio, le compro una leche sin lactosa. Y la leche sin lactosa es proteína de leche de vaca. No sirve para tratar alergia a proteína de leche de vaca. Bueno, súper claro, recontra, ultra claro. Quedó, eso me pareció súper importante. De verdad, te queremos agradecer, doctora, la presencia aquí en nuestro programa y te esperamos en un próximo programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.